Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a otra presentación de la prensa de hoy. Nuestro compromiso semanal con la democracia y la institucionalidad de la República Dominicana. Empezamos con nuestro comentario de esta semana. La hora final de las pandillas haitianas. Luego de la reciente aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de la Fuerza de Eliminación de Pandillas en Haití, reemplazo de la inoperante misión multinacional de apoyo a la seguridad que lideró Kenya hasta el 3 de octubre, se puede apostar a que se acerca de forma inexorable la hora final del pandillerismo haitiano, responsable de la cruel implantación del terror y el cese del proceso económico e institucional en el vecino estado. Actualmente, no hay nación en el mundo capaz de vivir civilizadamente siendo gobernado su territorio y sistema político por bandas armadas que afectan la seguridad ciudadana, controlan el 90% de la extensión capitalina, caso Puerto Príncipe, y apelan a todos los medios brutales e ilegales para subyugar al Estado y la ciudadanía, como la violencia, secuestros, la intimidación, la persecución y el asesinato. Un ejemplo patente de dicho acerto es El Salvador, nación centroamericana donde el éxito del presidente Nayib Armando Bukele Ortiz se origina en la captura, encarcelamiento, enjuiciamiento y eventual eliminación de las pandillas que azotaron la nación, cubriéndola con un manto de corrupción, inseguridad e impunidad hasta su llegada al cargo en el año 2019, en sustitución de Salvador Sánchez Serén, devolviéndole por esa inédita vía la paz al pueblo salvadoreño. El objetivo de la recién creada Fuerza de Eliminación de Pandillas es claro: acabar con el pandillerismo vigente para allanar el camino hacia la seguridad imprescindible para la celebración de elecciones democráticas tentativamente el 29 de marzo del próximo año 2026, de donde surja un presidente legitimado por el voto libre y popular de los haitianos. El GSF representa un nuevo esfuerzo de la ONU por devolver a la nación haitiana a la senda de la gobernabilidad civil, la vigencia de los derechos humanos, las libertades públicas y el progreso económico. Un camino largo y tortuoso que ha requerido el esfuerzo mancomunado de las naciones democráticas del globo, expresado en la votación unánime con 3 abstenciones de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, 12 países a favor y las abstenciones de Rusia, China y Pakistán sin veto. La nueva misión estará conformada por 5.500 soldados y policías. Será dirigida por la propia Naciones Unidas, que operará desde una oficina técnica abierta en la capital haitiana, que brindará respaldo logístico, movilizará recursos y organizará las operaciones militares. Contará con 50 civiles. Tiene una duración de 12 meses. La hora final se acerca porque el presidente Donald Trump puso precio a la cabeza del jefe pandillero Jimmy Querizier, alias Barbecue, quien asediado anunció ya que liberará el control de algunas zonas de la capital haitiana, una promesa que aún no ha cumplido y que condujo a las fuerzas de Kenya a lanzar los primeros drones contra jefes de pandillas, que causó estragos en la población civil. Y segundo, por la creación de la
del Grupo de Eliminación de Pandillas, o GCF, según las siglas en inglés. A pesar de lo cual, el tiempo apremia para los pandilleros, pues su hora final se acerca. Este ha sido nuestro comentario titulado La hora final de las pandillas haitianas. Hacemos nuestra pausa. El presidente Luis Abinader se vio compelido a emitir el decreto 273-25, separando del cargo de asesor de Zonas Francas al empresario Pablo Augusto Jorge Puras. Y el Partido Revolucionario Moderno de Gobierno se ha visto compelido también a emitir una declaración pública larga y puntual, desligándose de cualquier responsabilidad por las acusaciones que pesan contra este señor Jorge Puras y también contra Gaspar A. Polanco Virela, quien era funcionario del Ayuntamiento del Distrito Nacional hasta hace pocos años, en la administración de la alcaldesa Carolina Mejía. Las acusaciones que pesan contra estos dos señores por narcotráfico son cargos muy acentuados, son acusaciones muy fuertes, son acusaciones que provienen del Departamento Judicial del Condado de Miami. Entonces hay una orden de arresto contra estos dos señores. Y a mí me parece que cada día se está evidenciando más que el narcotráfico se ha convertido en una actividad para personas prominentes, para personas de apariencia notable, gente que hace vida pública, empresarios, funcionarios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando con el narcotráfico y esta clase de personas? Por ejemplo, una nota del Listín Diario publicada hoy dice que la vida empresarial de Pablo Augusto Jorge Puras ha estado marcada por una activa participación en los círculos económicos y sociales más influyentes de Santiago. Hoy su nombre ocupa titulares tras ser objeto de una investigación internacional por presuntos vínculos con el narcotráfico y un pedido de extradición formulado por las autoridades judiciales de los Estados Unidos. Jorge Puras es una figura conocida en el ámbito corporativo cibaeño, forma parte de la directiva de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, donde ocupa el cargo de vocal, posición que le ha permitido relacionarse con las principales familias empresariales de la región del Cibao. El empresario desarrolló una vida de intensa actividad en el sector privado, es propietario de la embotelladora de agua Viva y representante de empresas familiares del sector de Zonas Francas, con operaciones en La Vega y vínculos comerciales en la frontera de Dajabón, donde también habría manejado una empresa manufacturera textil instalada en el Parque Industrial Codevi, actualmente cerrado. Es un hombre de una amplia actividad empresarial en Santiago y también con vínculos entonces en la capital,
y con el Partido Revolucionario Moderno, al que evidentemente prestó servicios, pero el partido claramente censura esas acciones vinculadas con el narco y evidentemente que el Partido Revolucionario Moderno no puede ser tipificado como un partido de narcotraficantes por el solo hecho de que uno, dos o tres personas estén vinculados a ella. ¿Qué es lo que pasa con estos empresarios? Que hay gente que está en el medio, que tiene grandes inversiones, pero que tiene mucha deuda, no sabe manejar muchos recursos o se ha visto compelido a endeudarse, qué sé yo, y probablemente ha visto en el narcotráfico una fuente de ingresos adicional que le permita solventar su vida. Eso soy yo especulando desde aquí. Pero los cargos son realmente duros. De acuerdo a la acusación que emite las autoridades judiciales de Santiago, el ex asesor honorífico para la zona franca, Pablo Augusto Jorge Puras, y también el que fuera director de Servicios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional, Gaspar Antonio Polanco Virela, también una persona muy conocida, le dicen el Grande, hacía mucha actividad política a favor del gobierno, del partido de gobierno. Desde el año 2019 hasta alrededor de diciembre del 2020, tanto en Colombia y República Dominicana y otros países, se combinaron, conspiraron, se confederaron, dice la acusación de las autoridades judiciales norteamericanas, y acordaron a sabiendas y deliberadamente entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas del jurado para distribuir cada uno 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la lista segunda en violación del título 21 del Código de los Estados Unidos. Eso dice las autoridades judiciales de Estados Unidos. Ahora, la DEA dominicana informa que Fabio Augusto Jorge Puras, ex asesor honorífico, por lo menos era honorífico, no cobraba, para zonas francas e investigado por la Administración de Control de Drogas, tiene una orden de arresto, dice la DEA dominicana. Estas operaciones se habrían realizado entre el año 2013 y 2019, 16 años. Yo me pregunto, ¿cómo es que esas autoridades entre el año 2003 y el año 2019 no se dieron cuenta de esas actividades que hacía este señor? Él era asesor honorífico, es decir, no cobraba, pero evidentemente que utilizaba la posición para desde ahí hacer sus operaciones. Claro, debemos esperar que la justicia actúe, pero ya hay una acusación en firme, hay una orden de arresto y un proceso de extradición que ya se estará cumpliendo a través de la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el presidente Abinader emita un decreto disponiendo la entrega a los Estados Unidos de estas dos personas. El señor Augusto Jorge Puras era una persona que uno veía en muchos lugares, en muchas recepciones, muchos restaurantes, en fin, y era directivo de las Águilas Ibaeñas. El equipo de las Águilas emitió también una declaración apartándose de cualquier responsabilidad en el caso del señor Jorge Puras, que tiene un apellido que vincula a mucha gente, a mucha familia Jorge,
bastante conocidas en el país. Y yo quisiera señalar que este es uno de los casos más gordos de narcotráfico que se han verificado en el país. Más 5 kilogramos o más de una sustancia, presumiblemente cocaína, es mucha cantidad de droga. Y también se puede manejar una suma. Yo no conozco los precios de eso, ni me interesa, pero según los que saben de eso, la suma es gruesa. El dinero en dólares es de varios millones de dólares. Porque lo que se valora, lo que se cotiza es su precio en ese mercado ilícito, en ese mercado ilegal, donde los consumidores son los que saben dónde conseguir al distribuidor que le proporcione eso. Entonces, este señor lo que lo están acusando es de eso, de distribuir en la República Dominicana, en Colombia y otros países. Parece que su posición de asesor de la zona franca le daba el privilegio de poder moverse con plena libertad, tanto a él como al señor Virela, por diferentes lugares, por diferentes países. Hizo bien Abinader en separarse mediante decreto de ese señor. E hizo bien también el PRM en separarse. Lo que sí uno debe abogar es para que los partidos tengan un sistema para seleccionar tanto sus funcionarios del Congreso como los funcionarios que le sirven a la administración. Por ahí hay un escándalo, surgió un escándalo de un diputado homosexual que contrató en Nueva York mientras asistía a la ONU, contrató en Nueva York a uno de esos clientes sexuales y lo grabaron, subieron eso a la red y hay un escándalo con eso ahí. Pero el Congreso Nacional no tiene la culpa de eso, lo que tiene la culpa es el partido, en este caso era un PLDista. Los partidos tienen que afinar la puntería al seleccionar a su gente para presentársela al votante, a los electores. Lo mismo tienen que hacer también el presidente Abinader y cualquier jefe de Estado o funcionario a la hora de escoger a una persona para que cumpla determinadas funciones. Claro, el señor Jorge Puras no tenía en la cara un semblante de narcotraficante, pero hay todo un procedimiento de investigaciones que tienen que llevarlo a cabo las autoridades para seleccionar a determinadas personas. Este señor fue nombrado ahí desde el año 2003. Yo no sé, hay una parte de la investigación que es contradictoria. Dicen que lo están investigando desde el 2019 al 20, eso dice la acusación de los Estados Unidos. Pero la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana dice que este señor estaba en esa actividad ilícita desde el año 2003 hasta el 2019. Es decir, abarcó el último año de gobierno de Hipólito, abarcó los 8 años de Leonel Fernández y los 8 años, casi 8 años de Danilo Medina. Entonces parece que el presidente lo encontró ahí y lo dejó en el cargo y siguió haciendo sus asuntos hasta que se produjo esta debacle. Moraleja de todo esto. Hay gente rica o hay personas con apariencia de ricos, gente que influye mucho en la vida empresarial o política del país dedicada al narcotráfico. El narcotráfico parece que es lo más seductor que hay actualmente. Parece que da mucha ventaja, pero no protege. Al final siempre se conocerá
quién se está dedicando a esa actividad. Eso es lo primero. Eso no pasa desapercibido, porque eso deja unas huellas que las autoridades norteamericanas son expertas en descubrirlas y llegar hasta los autores, no importa que sean empresarios de alto quilate o políticos de alto calibre. La segunda moraleja: gente que con su postura engaña a la sociedad, engaña a su familia, engaña a sus hijos, engaña a sus asociados. Y la República Dominicana tiene que cuidarse de esa clase de personas. Vamos a la siguiente pausa. Continuamos con la prensa de hoy, nuestra cita semanal con la democracia y la institucionalidad dominicanas. Vamos a hablar de libertad de prensa. El presidente Luis Abinader participó este fin de semana en la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, la famosa SIP. La Sociedad Interamericana de Prensa es una organización que agrupa a todos los dueños de periódicos del hemisferio occidental, de las Américas. Incluye Estados Unidos, Canadá, la región del Caribe, Centro, Suramérica, todo lo que tiene que ver con el hemisferio occidental. Es una organización poderosísima, porque si la Sociedad Interamericana de Prensa le dice a un país que allí no existe libertad de prensa, entonces le caen los palitos, como ocurría en el pasado con los gobiernos de Balaguer, donde la poderosa Sociedad Interamericana de Prensa decía en sus resúmenes anuales que en la República Dominicana no existía libertad de prensa. Y eso contribuyó notablemente a que en el plano internacional se conociera la parte dictatorial y autoritaria del doctor Joaquín Balaguer, y que la lucha por la libertad y la democracia en la República Dominicana entonces tuviera un espacio más abierto. Con la caída del bloque soviético y el reposicionamiento de Estados Unidos como la primera gran superpotencia mundial a partir de 1989, la Sociedad Interamericana de Prensa ganó la batalla ideológica a favor de la democracia y preservando la libertad de prensa. Pero con la llegada de las redes sociales y todo eso, la influencia de esos periódicos escritos ha disminuido. Pero los dueños de periódicos de todo el hemisferio están haciendo de tripa corazón para mantenerse en el pináculo de la opinión pública de la región, del continente, y ya no hay periódico que no tenga un espacio en las redes sociales compitiendo con los influencers y con un grupo de gente que hace vida activa como comunicador en las redes sociales. Hay periódicos digitales que son más fuertes que cualquier periódico convencional de los que andan por ahí. Y hay influencers que tienen mucho más seguidores, millones de seguidores, que cualquier periódico escrito. Cuando yo comencé a escribir columnas en los periódicos, después de una vida dilatada en el ejercicio como reportero y editor político y todas esas cosas, el columnaje era una de las primeras cosas de los medios de comunicación escritos.
Hoy eso se diluye con las redes sociales. Ya cualquiera opina y cualquiera escribe y todo eso. Pero de todas maneras no deja de ser importante que la Sociedad Interamericana de Prensa realizara en la República Dominicana su Asamblea General Anual. La hizo en Punta Cana, que es el lugar ideal y apropiado y el que todos los extranjeros quieren para hacer sus actividades. En esta asamblea, la OEA reconoció a Abinader y su gobierno por posicionar a la República Dominicana con el mayor índice de libertad de prensa en América Latina. Y el presidente Abinader ha dicho que un gobierno que teme a la prensa teme a la verdad. Vamos a ver lo que dijo Abinader. La libertad de prensa no es solo un derecho individual, es un pilar de la democracia. Sin prensa libre no hay transparencia, sin transparencia no hay confianza y sin confianza la democracia se desvanece. Desde mi primer día de gobierno tomamos una decisión clara: gobernar con las ventanas y las puertas abiertas, con rendición de cuentas, con acceso a la información, con respeto absoluto a la labor de los medios y a la independencia de las voces críticas. Porque sabemos que un gobierno que teme a la prensa, teme a la verdad. Y un gobierno que protege la verdad, venga de donde venga, protege a su gente y sus derechos. Una sociedad democrática y madura no teme al debate, lo fomenta. No silencia la diferencia, la escucha. No censura la crítica, la transforma en oportunidad de mejora. El periodismo tiene futuro si sabe reinventarse. Sin periodismo independiente no hay democracia posible. Lo hemos dicho una y otra vez. Y sin democracia no hay futuro digno para nuestros pueblos. Y por tanto, tenemos también la esperanza de que en nuestras discusiones y reflexiones en esta asamblea nos permita poder seguir desbrozando el camino hacia una prensa más fortalecida. Escuchado ahí tanto del presidente Abinader como de los directivos de la CIP, incluyendo al periodista Percio Maldonado, director del periódico Nuevo Diario, quien es presidente del capítulo dominicano de la CIP. Quiero señalar, o de la Asociación Dominicana de Diarios, que es lo mismo. Ciertamente, la democracia se nutre de la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho fundamental, consagrado para cada ciudadano. Libertad de expresión que viene acompañada con otra expresión y difusión del pensamiento. Es decir, usted tiene derecho a hablar lo que quiera dentro del marco de la ley, evidentemente, y del respeto a los demás. Y también tiene derecho a difundir esas ideas, difundirlas por los medios que existen, difundirlas por los medios que todo el mundo conoce. Ahora es las redes sociales, pero también pueden ser los periódicos, los canales de televisión, la radio, el teatro, el cine, las pancartas, todo eso. Y la República Dominicana tiene un alto nivel de desarrollo de la prensa. Dentro de esa libertad de expresión, la prensa juega el papel fundamental. Porque a través de ella no solamente la gente se informa, que es la misión básica, sino que también a través de ella la gente se orienta, se informa, se orienta, pero también hay que señalar que los gobiernos también tienen su forma de defenderse y apelan a los medios y abren canales para difundir sus ideas, participan del intercambio fluido. Y eso se ha enriquecido dentro de la actual administración. Se ha enriquecido,
porque aquí todo el mundo habla lo que quiere, todo el mundo dice lo que quiere, todo el mundo critica a Abinader, le dicen hasta del mal que va a morir. El presidente Abinader, ni corto ni perezoso, no hace caso omiso a ello y eventualmente responde a alguna que otra crítica. La OEA reconoció a Abinader y su gobierno por posicionar a la República Dominicana con el mayor índice de libertad de prensa en América Latina. Eso lo dijo la secretaria general adjunta de la Organización de Estados Americanos, que veremos a continuación. Expreso un reconocimiento especial al pueblo y al gobierno de la República Dominicana, país anfitrión de esta asamblea, que en 2025 ha sido reconocido por Reporteros Sin Fronteras como el país con mayor índice de libertad de prensa en América Latina. Señor presidente, esto es un logro que honra su compromiso con el trabajo periodístico. Ni el multilateralismo ni el periodismo se construyeron sobre el ejercicio del poder duro. No cuentan con ejércitos ni fuerzas coercitivas. Se cimentaron sobre la confianza. Los medios dependen de su credibilidad ante las sociedades. Muy bien, ese es un reconocimiento que a nosotros debe enorgullecernos, a todos los dominicanos. Que Laura Gil diga lo que acaba de decir en cuanto al posicionamiento que le da tanto Periodistas Sin Fronteras como la Sociedad Interamericana de Prensa, la República Dominicana, con el mayor índice de libertad de prensa de América Latina, es un rasgo que debe sentirnos orgullosos a todos, porque la libertad de prensa no la construye el gobierno, la libertad de prensa la construyen todos, gobierno y oposición, sector público y sector privado, periodistas y sociedad civil. El periodista pertenece a la sociedad civil, no a la sociedad militar. Todo lo que contribuye al funcionamiento de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, del ejercicio libre del periodismo, es un elemento que tiene que ser tomado en consideración a la hora de que se ha reconocido a nuestro país como uno de los puntales de la libertad de expresión o de la libertad de prensa en América Latina. Ese es un galardón que nos enorgullece. Cuando se habla de la libertad de prensa, se está hablando del crecimiento de la democracia. No hay forma de que la democracia crezca si no existe libertad de prensa y libertad de expresión. Todo eso implica respeto a la Constitución y a las leyes. Todo eso implica el respeto a la opinión del otro. Supone el debate civilizado de las ideas y supone escuchar a los demás. El gobierno tiene que escuchar la opinión de la oposición. La oposición debe respetar la opinión del gobierno. Claro, contradecirla, porque la oposición no está obligada a apoyar al gobierno. Pero en esto de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, tanto los gobiernos anteriores como el actual la han respetado. Esto se ha construido no ahora, a partir de 2020. La libertad de prensa prevalece en la República Dominicana prácticamente desde que salió Balaguer del poder. Balaguer salió definitivamente del poder en el 96. Y yo creo que a partir del 96 hacia acá se ha ido forjando, se ha ido construyendo este modelo
democrático donde la libertad de expresión y la libertad de prensa son los pilares fundamentales provenientes de la Constitución y del respeto a los derechos fundamentales. Hacemos una pausa. Vamos a darle lectura a la editorial del viernes del periódico Listín Diario, que se titula Corroídos por el narcotráfico. Lamentablemente, los partidos del sistema han demostrado una vulnerabilidad vergonzosa ante las fuerzas oscuras del crimen organizado. Su complicidad, activa o pasiva, los ha convertido en aliados necesarios de la podredumbre que carcome nuestras instituciones. Carecieron de los más elementales filtros para impedir la penetración de agentes del narcotráfico y otras mafias. Estos individuos han logrado acceder a posiciones selectivas o de manera aún más insidiosa se han erigido en potentados contribuyentes financieros, corrompiendo el sistema desde sus cimientos. Sus mecanismos de admisión han resultado tan endebles o más que su opacidad a la hora de rendir cuentas claras sobre el origen de sus fondos han sumido a la sociedad, a la ciudadanía, en una incertidumbre deliberada. Con esta actitud han traicionado los fundamentos que supuestamente validan su quehacer como garantes de la democracia y la institucionalidad. Al tolerar por acción u omisión la infiltración de elementos corruptos y malsanos, no solamente han permitido que se corroan sus propias esencias, sino que han abierto las puertas del Estado a la delincuencia. Las consecuencias de esta penetración son una pérdida de credibilidad y una crisis de confianza de las elecciones, pero el daño real es mucho más profundo. Lo más grave reside en el saqueo al erario, la burla a las leyes y el quebrantamiento de la seguridad nacional y ciudadana perpetrados por antisociales que encontraron cobijo y complicidad en las altas esferas de estos partidos. Fruto de esta nociva invasión, han sucumbido a la compra de sus principios y han prohijado el encubramiento de malhechores apuestos en el Estado. Esto ha ocurrido de manera flagrante en el Poder Legislativo, en los municipios, incluso en los cuarteles. Fuera de esos ámbitos, los delincuentes que anidaron en los partidos o en sus gobiernos han gozado de un perverso contubernio con las autoridades, permitiéndoles enriquecerse ilícitamente con una impunidad escandalosa. Ante este panorama desolador, los partidos políticos están en la obligación moral de realizar un mea culpa por estos fallos y complicidades, conscientes o no. Sin embargo, estamos seguros de que no lo harán como un ejercicio genuino de despojo, perdón y retorno a sus orígenes. Su historia reciente no es más que la crónica
de una claudicación anunciada. Este ha sido el editorial del periódico Listín Diario del Grupo Corripio del pasado viernes. De este editorial que acabo de leer, destaco básicamente la parte concerniente al mea culpa que los partidos deben hacerse frente al país. Porque lo que falla no son solamente los filtros requeridos para determinar quién puede ostentar posiciones electivas en un partido o la condición de funcionario público, sino lo que falla es la inclinación a ser cómplice de ese bandidaje. Ustedes han oído al Partido de la Liberación Dominicana pidiéndole perdón al país por los casos de corrupción que se han comprobado en la justicia. Ustedes han escuchado al presidente Leonel Fernández pidiéndole disculpas a la nación por lo corrupto que tapó durante su gestión y la impunidad que promovió. El Partido de la Liberación Dominicana ha tenido la oportunidad de hacerlo, lo mismo Leonel Fernández. El PRM, en cambio, que desde que subió al poder se ha visto en la picota pública sobre el tema de legisladores narcotraficantes, funcionarios que meten la mano en los fondos públicos, aun cuando publica una declaración desligándose del sujeto empresarial que ahora piden los Estados Unidos, no ha hecho en firme un reconocimiento de que su sistema de clasificación de candidatos y de funcionarios no funciona en muchos casos. La costumbre de pagarle al que contribuye con la campaña, con un cargo en el gobierno o con una posición legislativa, tiene que estar condicionada no solamente a si este es un contribuyente o no en la campaña electoral, sino a si tiene méritos morales y condiciones para desempeñar esas posiciones. Porque de lo que se trata es de un compra y venta, toma y dame. Y eso tiene que desaparecer. Se necesita meritocracia, se necesita carrera política, que no existe en ningún gobierno. Lo que existe es aquel que sigue al candidato, se gana una función pública. Felicito al Listín Diario por este editorial titulado Corroídos por el narcotráfico. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.